micrófono es tuyo, adelante y estamos listos para escucharte y aprender y poder dilucidar dudas y aclararlas. Gracias. Fernanda, tienes tu micrófono cerrado. Gracias. Tú sabes que a la hora de la hora sí tuve que entrar por el celular porque por la compu se tardaba muchísimo. Muchas gracias de verdad a todos ustedes que me hacen el favor de considerarme y además de tomar en cuenta pues las cosas que yo digo que no, no van más allá de reflexiones de una aficionada de a pie como ustedes. Pero pues que me ha tocado no sé si la fortuna o la desfortuna de que me toca explorar temas que eran poco conocidos en esto y entonces pues se vuelven ahí un poco novedosos. Mm, hace, no me acuerdo exactamente hace cuánto me invitaron, Ramiro, o sea, no me acuerdo si fue hace 2 años o hace 3, pero aquella vez que me invitaron hablamos de tauromaquia sin complejos, tauromaquia con argumentos, ¿no? Y se acuerdan que entonces decía, Correcto. eh, todavía estaba como muy fuerte esto de que la fiesta se defiende sola, basta el toro para que vuelva la gente a las plazas y demás. Y bueno, pues de entonces a la fecha, eh, duramos 1 año y medio sin toros en la Plaza México. Hemos tenido amparos y suspensión de festejos en León, en Guadalajara, casi en Zacatecas. Tenemos en San Luis Potosí una prohibición que no deja entrar a los niños o a los menores de edad a la plaza. Tenemos más estados que han prohibido la celebración de festejos taurinos. Entonces, pues sí, hace falta de nuevo pasar los argumentos de que es arte, de que es tradición y quitarnos un poco esta idea, como decía, de que se defiende sola y de que basta el toro, ¿no? Porque esas finalmente son ideas de cuando no existían las redes sociales, no existía el celular, tampoco eran tiempos de especismo y antiespecismo. Un poco el título era, o el título de esta charla era a raíz de la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia sobre si ganamos o perdimos los taurinos, ¿no? Eh, no sé cuál sea más o menos su sentir. El mío es que ganamos todos los mexicanos, o sea, y ganamos porque era un atropello que que no se dieran festejos de toros o festejos en la Plaza México porque a un juez se le ocurrió legislar. Eso es lo que está corrigiendo la Suprema Corte de Justicia. No, el juicio sigue, no se ha ganado todavía y esto es, vamos a recordar que es una sentencia cautelar. Entonces, el juicio sigue, no se ha ganado la batalla, o sea, todavía cabe la posibilidad de que después del juicio nos volvamos a quedar sin toros. ¿Que por qué no se dan toros inmediatamente? Bueno, pues lo hemos platicado también otras veces. Para hacer el mal, para cometer un atropello es muy fácil. Quítale, muévele, ponle alguna cosita, algún detalle y ya quedó. Pero para deshacerlo y por la vía legal, pues normalmente son meses, ¿no? De trámites, de documentos, de un sinfín de requerimientos para cumplimentar un proceso. Entonces, esa es una, esa es una acotación o esa es una precisión que vale la pena hacer. Lo segundo, tenemos 2 batallas al frente y son batallas porque precisamente la palabra nos dice, o sea, hay que batallar. Eso implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica también una preparación, una estrategia. O sea, son batallas y tenemos una batalla interna y tenemos otra batalla que es externa. De la batalla externa hablábamos un poco la otra vez cuando me invitaron, que, que necesitábamos hacer esta pequeña defensa hormiga, no nada más tener a alguien que vaya de la cara por nosotros los taurinos a los medios de comunicación,
No nada más que los toreros, los apoderados, los empresarios, los ganaderos sepan hablar de toros, también nosotros, porque en cualquier reunión, decíamos en la reunión de los papás del colegio, en una junta de padres de familia, en una junta de vecinos, en la fila del banco, o sea, en cualquier lado hay ocasión para poder hablar de toros y no se digan las reuniones familiares ahora que se vienen pues como las fiestas, ¿no? Que, que se presta. Pero ¿qué es esta defensa hormiga? Esta defensa hormiga es poder hablar de tauromaquia desde la ciencia, la razón y la evidencia, es poder ofrecer argumentos y ahora tenemos que ofrecer argumentos de por qué es un atropello que existan este tipo de prohibiciones o este tipo de iniciativas queriendo prohibir la tauromaquia. Y la batalla interna, bueno, pues ahí sí, lo primero, y pues no sé si está Don Valente o no, pero lo saludo y claro, ocupamos que regrese el toro en edad, el toro con peso y el toro lo más íntegro posible. Porque como decíamos, estamos en tiempos de celulares y cualquier espectador se convierte en un testigo potencial y en alguien que comparte información de lo que está viendo. Si bien las fotos no siempre son muy de fiar, o yo no hago mucho caso de las fotos, en lo que sí me fijo es en los videos, ¿no? Y ahí sí el comportamiento del toro se ve, por más que en la crónica digan que un triunfo rotundo de fulanito, si yo veo que fulanito no se cruzó, si veo que fulanito toreó con el pico, si veo que entre fulanito y el toro había 3 kilómetros, si veo que fulanito estuvo recuperando terreno constantemente, que no dejó de caminar hacia atrás, que perdió el sitio, que no dejó las zapatillas clavadas en la arena. Eso es por hablar del torero, ¿no? Pero si veo también que el animal tiene las astas muy intervenidas, si veo que no da el peso, si veo que se ve chiquito, si veo que tiene una nobleza que no es propia de su edad, si veo que está parado, si veo que no fue al caballo, si veo que no peleó en el caballo, pues definitivamente no es y no me gusta, o sea, tampoco vamos a defender lo indefendible y tenemos un montón de áreas de oportunidad hacia adentro, no nada más del toro, tenemos también que hablar de los reglamentos y tenemos que hablar también de nuestras enfermerías, de los médicos de plaza. Y recientemente por ahí hubo un comentario sobre que los médicos veterinarios no aportaban mucho. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que aportan y muchísimo. Yo creo que al contrario, se tiene que reconsiderar su trabajo. Tenemos también que volver a darles un lugar importante, que su opinión pese durante el reconocimiento de los toros cuando llegan a la plaza. Y necesitamos también pues que se revisen los nombramientos, ¿no? Tanto de médicos de plaza como de médicos veterinarios de plaza, como de autoridades y demás, porque tenemos mucha gente que tiene ahí ya muchísimos años. Y yo no digo que no sepan hacer su trabajo. Lo que digo es que a lo mejor hay gente que tiene conocimientos más actuales o que puede aportar mucho más. O hay gente que ya tiene ahí también tanto tiempo, pues que ya es uno junto con la empresa, junto con los ganaderos, y que ya no está sumando, que la verdad ya no está sumando. Entonces, sí que tenemos varias áreas de oportunidad. ¿Por qué digo también que tenemos dos batallas? Porque como comunidad taurina tenemos que dar una batalla hacia afuera para poder hablar de tauromaquia, como decía, no solamente en los medios de comunicación, no solamente con los antitaurinos, sino también con toda la gente que es indiferente, a la que no le interesa la tauromaquia y que podemos eventualmente hacerla que sume a nuestra causa si nosotros nos sabemos expresar con claridad o si dejamos de conceder que no es cultura, si dejamos de conceder que los toros sufren, si dejamos de conceder que hay tortura,
si no especificamos que, por ejemplo, el medio ambiente sano está definido jurídicamente en función de las personas, de los humanos, no de los animales. Tenemos muchos conceptos por revisar, pero sobre todo esta pequeña defensa hormiga, y también creo que, no creo, estoy convencida de que tenemos que ponernos las pilas, como les decía la vez pasada. O sea, de verdad que si la evidencia, como digo todo el tiempo, ciencia, razón y evidencia, y la evidencia de 1 año y medio sin toros en la Plaza México, la evidencia de festejos suspendidos, de amparos que, que se tornan en contra de la tauromaquia, además estados con festejos prohibidos, no es suficiente para entender que no hemos estado defendiendo la fiesta correctamente o que no hemos sabido compartir o mostrar lo que es la tauromaquia y nuestra afición. Pues entonces no sé qué otra evidencia estamos esperando. Ahora, si me preguntan cuál es para mí el futuro de la tauromaquia, son ciclos. Y venimos de un ciclo donde la tauromaquia estuvo muy arriba. Venimos de una época de plazas llenas, venimos de festejos masivos, venimos de la época donde importaba muchísimo lo que sucedía dentro del mundo taurino, donde era una plática constante, donde la mayoría de la gente, si no era taurina, pues por lo menos entendía del tema, ¿no? Y donde se permitían la licencia de ir a los toros, aunque sea por ver ahí a más gente, por un poco por, pues como por participar y por reconocer ahí que había más cosas que hacer en la plaza, además de ver el toro y el torero. Y vamos de bajada, o sea, no vamos a volver a subir porque las manecillas del reloj no avanzan en sentido contrario y la rueda de la fortuna tampoco se detiene a medio camino de la bajada y vuelve a dar hacia el otro lado. Es un ciclo y nos toca la bajada, y dentro de esa bajada, pues yo considero que por cómo van las cosas, muy probablemente vamos a tener que volver al campo, a tiendas privadas, un poco como era en la pandemia. Eso es lo que nos va a tocar por un buen rato, hasta que no aprendamos a hablar de nuestra afición, hasta que no pase esta moda y esta ola impresionante del antiespecismo que va ganando cada vez más terreno. Nos va a tocar estar abajo, y en ese estar abajo es donde nuevamente podemos hacer afición y donde podemos de nuevo sentar las bases para que la tauromaquia siga subiendo y no se pierda. No se va a perder, pero va a volver transformada. O sea, nadie regresa al día de ayer, ni al de antier, ni al lunes pasado, ni al año pasado, ni a hace 30 años. O sea, podemos volver con la memoria, pero no podemos volver y recrear exactamente esos acontecimientos ni volver a vivirnos, o por lo menos no de esa manera, porque vamos avanzando en espiral, no digo que hacia adelante o de manera lineal. Entonces yo creo que el futuro de la tauromaquia van a ser los festejos privados en pequeños cotos, en las ganaderías, en el campo, sobre todo así, algunos con precios así exorbitantes y otros no tanto, pero va a ser algo así. O sea, pienso que el tiempo de las monumentales, pues de momento se acabó o pasó. No, no hay mucho más. La vez pasada, cuando hablábamos de tauromaquia sin complejos y tauromaquia con argumentos, hablábamos de que teníamos que reconocer más al toro de Lidia, teníamos que por lo menos saber distinguir entre, entre falta de bravura y falta de movilidad por una lesión causada al toro. Todavía muchos aficionados no somos capaces de hacer esa distinción. Todavía no estamos de nuevo tan enterados de modificaciones o posibles modificaciones que haya que hacer a los reglamentos taurinos. Fernanda, perdón, un paréntesis.
Recibí un par de mensajes que escuchan bajito tu voz. ¿Crees que pudieras subirle un gradito al volumen? Te agradezco. A Perdón, ver, no, continúa. no importa. Te A ver, escucho, ahí te está escucho bien. mejor. ¿Sí? Ok. Sí, mejoró. Bueno, ya le estoy dando de todas maneras acá y voy a seguir intentando acá en la compu. Gracias. Pero a ver, bueno, la cosa básicamente es esta. O sea, tenemos que aprender a hablar de tauromaquia no solamente entre taurinos, o sea, tenemos que salir y romper esta burbuja y tenemos que poder hablar en el Senado, tenemos que poder hablar en el Colegio de los Niños, tenemos que poder hablar con el resto de la gente de tauromaquia. No se trata de que los volvamos taurinos, se trata de que podamos expresar con claridad más o menos de qué va nuestra afición y qué es lo que vamos a ver a la plaza o por qué nos interesa. Tenemos que saber hablar de las diferencias entre el toro y el resto de los bovinos. ¿Por qué el toro es diferente? ¿Por qué tiene que recibir un trato distinto? Tenemos que saber para qué sirven las banderillas, tenemos que saber para qué sirve la puya, tenemos que saber para qué sirve el estoque, tenemos que conocer las medidas reglamentarias, tenemos que conocer las funciones del juez de plaza, del asistente, los asistentes del juez, del auxiliar o juez de callejón. Tenemos que conocer y reformarnos como aficionados otra vez en todos los aspectos. Pero volviendo al tema jurídico, les comparto, no sé si está también Paco, si está Antonio Rivera, si está el profesor Marco aquí, alguno de los que estuvimos en el Senado. Bueno, la gestión la consiguió, se consiguió con una senadora y fue a través de dos aficionados que fueron Antonio Rivera y Paco Macías. Ellos fueron los que hicieron la gestión. Eh, un poco aprovechando como el interés que había mostrado la senadora por conocer un poco más de la tauromaquia popular o de los festejos devocionales o de cómo se vive la tauromaquia que no es precisamente la de la Plaza México. Fuimos al Senado y ahí cada uno expuso, alguien desde la devoción y desde la mitología, alguien pues desde su cotidiano como entre los paliqueros, como presidente de los paliqueros, la senadora un poco desde lo que es la visión precisamente en el Senado de los legisladores. Y a mí me tocó hablar por la gente de la academia porque tenemos mucha investigación en materia taurina, tenemos investigación en materia de zootecnia y veterinaria bastante. Todavía podría haber más, ¿eh? Todavía podría haber más, pero no se le da tanta difusión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los mismos veterinarios que se dedican al toro de repente desdeñan las investigaciones de otros veterinarios y es, no, no me digas que no es cierto, enséñame tu estudio con la misma cantidad de toros o de animales bravos y enséñame por qué dices que no es así, porque criticar o decir que no lo podemos hacer todos, lo difícil es hacer el trabajo que ya hicieron otros o volver a andar ese camino, volver a caminarlo desde otra perspectiva. Tenemos también mucha, tenemos mucha investigación en materia de historia. Nos está faltando más investigación en materia de derecho. Todavía a veces nos confunden y nos agarran ahí en curva cuando hablan de derecho animal y derechos de los animales. Está esta declaración apócrifa de los derechos de los animales, que se supone que es la Declaratoria Universal y que en teoría tendría que estar contenida en la ONU, en la página de la ONU o en los medios de la ONU y en la página de la UNESCO o en las redes de la UNESCO, y no está, pero en cambio sí la tenemos en las páginas de gobierno federal. ¿Por qué? Si es una declaración apócrifa y además, pues es en todo caso una recomendación, pero todavía no está reconocida ni validada en el ámbito del derecho internacional. Y cuando hablan de medio ambiente sano, bueno, pues volvemos, el medio ambiente sano está definido en función de las personas. Tenemos mucha tarea pendiente y por delante. Yo comentaba con mis compañeros, con Antonio, con Paco,
y decía que agradecía muchísimo que a partir de la pandemia hubo todos estos Zooms y todos estos chats taurinos y que ahí nos encontramos y nos reconocimos varios, porque gracias a eso fue que se han armado ciertos grupos para ir en diferentes comisiones a un lado o a otro y han dejado de ser chispazos de energía desperdiciados para convertirse por lo menos en un pequeño rayito que sí termina por impactar o por colarse en algún lado, ¿no? Y así es como se van tejiendo las redes, así es como nos vamos comunicando y fortaleciendo. No puede venir de arriba el discurso que tenemos que decir y permea o baja. Tiene que ser de abajo y de abajo va subiendo hacia arriba. Lo de buscar las definiciones, bueno, lo mismo, pues todos traemos un celular o casi todos. Entonces es fácil encontrar ahí ciertas definiciones. Necesitamos también conocer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y yo todavía hasta hace unas horas la estaba buscando y no la he encontrado. Desconozco por qué no se ha hecho pública. No sé si, José Carlos, tú tienes también alguna idea. Entiendo que hay esta discreción para manejar la información, porque luego podemos tener infiltrados o podemos tener gente de los antis, ¿no? Y pues no está padre facilitarles tanto la chamba o el trabajo y que se lleven esta información, pero el exceso de discrecionalidad lo que ha causado también es que la comunidad taurina se disperse y que los esfuerzos se diluyan. Entonces necesitamos mejores estrategias de comunicación, tanto de quienes están al frente de organizaciones que defienden la tauromaquia, como de empresarios, como de ganaderos, como de toreros y como de grupos de aficionados, ¿no? A ver si María Ángeles se anima al rato para compartirles algo sobre una red de aficionados que ya funciona en España y que funciona también en Francia con mucho éxito, pero es una red de aficionados, o sea, no tiene nada que ver con la Fundación Toro de Lidia, no tiene nada que ver con estas instituciones que un poco dan la cara y hacen otro tipo de defensa. Estas redes de aficionados de lo que se encargan es de la defensa interna, de cuidar al toro, de cuidar las plazas, de cuidar que no bajen de categoría, de cuidar también los precios, las entradas, de cuidar que el toro esté en edad. O sea, parte de esos integrantes de las comisiones de aficionados participan en la elección de los toros, participan en los sorteos, en el reconocimiento. Es un poco más tomar en serio a la afición, o sea, el modelo que tenemos actualmente de la mejor defensa o la más completa defensa de la fiesta lo tenemos en Francia y no me van a creer, pero no depende tanto del Observatorio Francés para las culturas taurinas. Depende de los ayuntamientos y de las peñas de aficionados. Recording in progress. A ver. Creo que ya entré por aquí. Déjenme ver. Va a ser 5 minutitos de eco, ¿eh? Nada más. A ver. No problema. Aquí voy a cerrar un poquito la cámara. A ver si mientras ahí. Lo que tengo que cerrar es el micro también. Sí, te sigo escuchando. Ok. Bueno, entonces, si alguien pensaba que con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia estaba todo bien y el panorama o el cielo despejado para la comunidad taurina, no, pues déjenme decirle que está equivocado y que por ahí está quedándose corto, pecando ahí un poquito de ingenuo. A ver. Ok, me quedo aquí.
Y Y este ya. ya. Ah, listo. Ahí me escuchan mejor. Excelente. Ah, bueno, súper. Ya estamos. Entonces, bueno, ahora sí ya les podría compartir un poco de pantalla, que el teléfono me tenía ahí medio limitada. Pero bueno, básicamente es eso, Ramiro. No sé si va quedando más o menos claro hasta ahora el panorama. O sea, la batalla sigue y la tenemos complicada, ¿no? No está fácil, no está fácil. No hay, no hay, por ejemplo, hasta donde yo entiendo y hasta donde yo conozco, no hay por parte de los capítulos de Tauromaquia Mexicana todavía una estrategia clara o definida para cada capítulo, pero tampoco hay de la otra asociación de defensa de la tauromaquia. O sea, los aficionados de a pie no tenemos información todavía y no estoy pidiendo como la sentencia ni participar para nada de las decisiones jurídicas. O sea, eso hay un equipo de especialistas que se encarga de eso. Yo hablo como aficionados de lo que tenemos que hacer, y básicamente seguir dando la batalla cultural, pero no veo las plazas llenas, o sea, ni con los animales que tenemos o que nos ofrecen, ni con lo que vemos que sucede en el ruedo, ni con los precios de las entradas, ni mucho menos con la cantidad de amparos que siguen proliferando y el montón de estrategias jurídicas que sí están utilizando los antitaurinos y animalistas, aunque sean todavía menos que nosotros. Hay algunos conceptos que me gustaría compartirles, pero bueno, Luis Carlos, a mí me gustaría que intervengas tú también y decirme si hasta ahora van más o menos aclarados algunos puntos o algunas dudas. Sí, Fernanda, gracias. Bueno, yo creo que con el argumento que recién acaba de dar la Suprema Corte, la segunda sala, yo creo que al mundo de la tauromaquia se nos abre una ventana de oportunidad. Y creo que es importante porque, bueno, evidentemente a los grupos prohibicionistas, que no antitaurinos, yo creo que es muy importante no llamarles porque no son, no hay conocimientos mínimos para considerarlos antitaurinos, son prohibicionistas. E- Este, Evidentemente, esta gente lo que le interesa o le estaba interesando era mantener cerrada la Plaza México. ¿Por qué razón? Porque es un golpe al centro neurálgico de la tauromaquia en México, más allá de qué plaza sea la que tenga seriedad con los toros, etcétera. Es el símbolo que tiene la Plaza México como principal plaza del país, ¿no? Entonces, la ventana de oportunidad a la que me refiero es que eh, eh, todos los estamentos profesionales de la fiesta y los taurinos también, los aficionados, tenemos que haber aprendido de esto algo muy importante, que la fiesta, como tú bien lo dices, no solamente son toros que estén en plenitud de edad, presentación, pitones, etcétera, ¿no? Y sino que también hay muchas aristas que se tienen que trabajar. Como decía el matador Víctor Barrio, no solamente, no nomás hay que defender, hay que enseñar la fiesta también. Y no se trata de adoctrinar ni cosa por el estilo, ¿no? Se trata, como tú bien dices, Fer, tener diálogos con la gente que nos rodea cuando se puede, dar opinión, y esas opiniones, si son, si no son requeridas, tienen que ir en sentido muy preciso, muy correcto, como tú bien lo mencionas, ¿no? Este, Tenemos que tener las palabras correctas, tenemos que tener las ideas precisas, tenemos que apoyarnos en conocimientos muy correctos en cuanto a
saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, no es esta principio de arreglo, porque eso es un principio, todavía falta que, como nos decían, en la sala, la Suprema Corte tiene que mandarle al juez la notificación oficial, el juez tiene que regresarle a los interesados la notificación oficial y después vendrá la sentencia, que según nos comentaba el licenciado Arias, muy probablemente vuelva a terminar en la corte, vuelva a terminar en la corte. Entonces, saber que eso no resuelve el problema de Guadalajara. El problema de Guadalajara es semejante, pero independiente. Y el problema de Tijuana es semejante, pero independiente. Y como eso, muchos otros, ¿no? Y saber que toda esta información nosotros tenemos que capitalizarla y poder ser eh, embajadores, por decirlo de alguna forma, de la tauromaquia en nuestros entornos, y volver a, como dices tú también, volverla a salir de ese marasmo en que se ha encontrado hoy, que por ejemplo tenemos una baraja de jóvenes interesantes y que puede ayudar mucho en esta situación. Y tenemos que entrarle pues al toro por los cuernos, ¿no? No hay de otra, ¿no? Y entonces, creo que vas clara, vas bien exactamente, y bueno, adelante, ¿no? Bueno, y ahora, o sea, les voy a explicar, así como la vez pasada les di argumentos para poder hablar de tauromaquias de la ciencia, la razón y la evidencia, hoy les voy a explicar por qué los argumentos que hemos utilizado tradicionalmente no sirven. O sea, el argumento de que es una tradición no nos sirve jurídicamente, no nos sirve socialmente, no nos sirve éticamente, no nos sirve ecológicamente y no nos sirve tampoco desde el humanismo. Les voy a decir por qué. Porque las tradiciones constantemente se pierden. Constantemente cambiamos una tradición por otra y no pasa nada. No pasa nada. O sea, llega otra a ocupar ese lugar, ¿no? Y el que sea una tradición tampoco es una condición para que algo se pueda quedar o permanezca. Es muy diferente defenderla como patrimonio cultural, ahí sí es muy diferente, o defenderla en tanto que ritual, o defenderla como tauromaquia popular o festejo de no solamente de nuestros pueblos originarios, sino de las comunidades donde participa una comunidad. O sea, una tradición, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En mi casa, hasta hace 20 años, había la tradición en Navidad de cierto tipo de cena y alguien partía el pavo y alguien lo repartía. Bueno, un día se perdió el cuchillo para partir el pavo y entonces, pues ya lo llevaban rebanado. ¿Y qué pasó? Nada, ya se murió mucha de la gente que venía a celebrar la Navidad en mi familia, ya llegaron otros nuevos, ya se hicieron diferentes células, ya nos movemos, ya no vamos todos a casa de mi abuela, ahora la cena es en casa de mis papás. ¿Y qué pasa? La Navidad sigue ocurriendo, la Navidad sigue llegando y seguimos cenando, pero cenamos diferentes cosas y cenamos, ya no hay esa tradición, pero el vínculo no se ha roto, sigue habiendo. Con las tradiciones pasa eso, o sea, no se rompen los vínculos porque desaparezca una tradición. O sea, díganme la pérdida de qué tradición ha fragmentado a la sociedad mexicana. O sea, si lo vemos desde la antropología, desde la historia, desde la psicología, desde la arqueología, desde la sociología, ¿cuál? No pasa nada. O sea, si vamos y le decimos a alguien, es que es una tradición, nos dice, y luego, invéntate otra tradición. No pasa nada, o sea, y el que algo haya permanecido en el tiempo, tanto tiempo, por periodos largos como la tradición, no justifica su existencia, ni tampoco la vuelve viable. El de arte, es que es un arte. Bueno,
¿Por qué no funciona? Porque a veces ni siquiera somos capaces de dar la definición de lo que es arte, ni mucho menos la definición de lo que es tauromaquia. Tauromaquia es arte, no porque a alguien le parezca que es arte o alguien lo considere un arte, o no porque a alguien no lo considere. Tauromaquia es arte porque así viene definida, es el arte de lidiar y matar toros a estoque. Así está definida. Ese es su nombre y viene contenido dentro de su definición. Por eso es un arte. Y luego nos dice la otra persona, no, es que para mí no es un arte, porque para mí el arte tiene que ser algo hermoso, algo bello y no algo cruel y sangriento. A ver, ¿y quién nos está interpelando? ¿Nos lo está diciendo el curador del MoMA? ¿O nos lo está diciendo el dealer de arte de qué museo? ¿O por qué es tan importante la opinión de esa otra persona en materia de arte, ¿no? Porque va a venir a descalificar lo que es arte. Pero el problema es que no sabemos nosotros ahondar en el concepto y no sabemos explicar por qué la tauromaquia es un arte. Pero lo mismo, el hecho de que algo sea arte tampoco es condición necesaria para que exista ni para que le dé vigencia, porque de hecho la primera característica del arte es que tiene que ser innecesario, porque en el momento en que el arte es necesario, pues ya no es arte. Entonces, ¿por qué no sirve el argumento de, de arte? Ya lo dijimos. Y luego, vamos a tratar de defender la tauromaquia diciendo que vuelva el toro. Y la gente que no sabe de tauromaquia va a decir, ¿cómo? ¿Que no han tenido toro todos estos años? Y entonces te vas a meter en camisa de 11 varas para explicarle hace cuánto tiempo que no tenemos toro, o que no todos los animales cumplen con la edad, o que no todos los animales cumplen con el peso, o que no todos los animales cumplen con la seriedad que dicta el reglamento taurino. Y entonces ahí te atoras otra vez y le tienes que explicar a alguien por qué no se cumple el reglamento taurino y qué pasa cuando no se cumple el reglamento taurino. Porque eso, decir también que vuelva el toro es conceder que no estamos aplicando la normativa ni el reglamento. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Porque eso nos toca a los taurinos. Eso no le toca a las autoridades de afuera, eso nos toca a nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que se cumplan? ¿Quién está exigiendo el guarismo? ¿Quién está exigiendo el reconocimiento veterinario de los toros? ¿Quién está exigiendo los análisis post-mortem? ¿Quién está pidiendo acceso a esa información? ¿O dónde están esos documentos? Entonces, tampoco nos sirve empantanarnos ahí. ¿Por qué no nos sirve decir que la tauromaquia se defiende sola? Pues porque si se defendiera sola no estaríamos aquí discutiendo y como dice Luis Carlos, y vuelvo a la evidencia, o sea, no tendríamos todos estos episodios de prohibiciones que hemos tenido a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia no se ha defendido sola la fiesta. Alguien ha tenido que estar entrando constantemente a defender o alegar en pro de la tauromaquia. Entonces, no se defiende sola. Luego, cuando nos atoramos, también hablando de tauromaquia, es cuando nos quedamos en el plano de la subjetividad, que veía los comentarios de Norma. No sé si María Ángeles pudiera entrar para compartirles un poco de lo que fue la experiencia que tuvo hoy en la mañana, pero nos vamos a encontrar a muchísimos abogados que nos hablan, cuando hablamos de tauromaquia, de tortura, que nos hablan de maltrato animal, que nos hablan de derechos de los animales, que nos hablan de la Declaratoria Universal de los Derechos de los Animales y que nos hablan de que la sociedad ha cambiado y que nuestro trato con los animales ha cambiado. Tampoco podemos quedarnos en el argumento del campo. O sea, por más maravilloso e idílico que sea el argumento del campo, necesitamos argumentos que impacten en el cotidiano de la gente que se mueve en las ciudades, porque la gente que se mueve en las ciudades es la que confunde a los toros con los perros y los gatos, con las mascotas. Tenemos que conocer y reconocer a la industria vegana, tenemos que conocer y reconocer a la industria de la mascota, tenemos que conocer y reconocer qué es el especismo y qué es el antiespecismo, que por más lejanos que nos suenen,
pues no hace falta más que revisar las políticas públicas que se han aprobado en los últimos 10 años y ahí vamos a ver qué es el antiespecismo. Pues son todas las políticas públicas que se han aprobado en favor de ayudar a la especie humana, pero en realidad lo que están haciendo es atentar contra los propios humanos y ponen a animales por encima de los animales o en igualdad de plano que los humanos, ponen también condiciones culturales ajenas y adversas, tratan de imponernos una moral única, cuando la moral viene la palabra también de morada, del lugar que se habita. Entonces mi moral no es igual que la de los suecos, ni tampoco que la de los finlandeses, ni tampoco que la de los argentinos, por más que me encantaría compartir la moral con ellos, pero no la comparto porque vivimos en lugares diferentes. Hay en cambio valores universales y hay en cambio derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales que se violentan con estas prohibiciones o con estos atropellos contra la comunidad taurina? Pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la cultura. Pero tenemos que aprender que hay diferentes tipos de derechos y tenemos que aprender por qué se violentan como comunidad taurina. Tenemos que aprender que somos una minoría conformada por millones alrededor del mundo, pero no dejamos de ser una minoría. ¿Por qué no hemos echado mano de la protección a las minorías culturales, que sí está considerada dentro del derecho internacional, que sí vienen diferentes declaratorias y diferentes documentos en la ONU, tanto en la ONU como en la UNESCO? ¿Por qué no hemos echado mano de esos argumentos? ¿O por qué sigue habiendo, al momento de legislar, por qué hemos seguido permitiendo que primen las filias y las fobias y no nos hemos apegado a derecho? ¿Por qué permitimos que los senadores legislen desde su buena intención, pero sin consultar a los especialistas, a gente que de verdad puede asesorarlos para que no se cometan atropellos, y no solamente atropellos, sino errores garrafales? Y en estos errores garrafales les voy a contar, por ejemplo, en Francia se aprobó desde el año pasado que los productos veganos dejaran de recibir el nombre de los productos de origen animal. ¿Por qué? Pues porque está comprobado que hay una manipulación grave del lenguaje y que no es lo mismo decir queso de vaca, queso de cabra, queso de oveja, que decir, eh, cuando tú dices queso de almendra, es muy diferente a que si te digo puré de almendra o pasta de almendra. Ah, no, pues ya no es queso. Y como ya no es queso, pues entonces probablemente ya no lo voy a elegir tan fácilmente. O no, no se llaman hamburguesas de brócoli, son tortas de brócoli, ¿no? Pero claro que impacta que tengan un nombre, como el de los productos de origen animal, porque asociamos en nuestro cerebro y pensamos que son lo mismo. O cuando en la ley de protección animal que se aprobó en España, no hubo la precisión y se dejó ese vacío legal o jurídico, donde no precisaban la diferencia entre animales y lo dejaron así abierto, animales. Y entonces, en este momento gozan del mismo derecho a la vida los tejones, las ratas, los hurones, las termitas, las garrapatas, las cucarachas, los perros, los gatos, los lobos, eh, las ovejas, las cabras, los caballos, porque se dejó así abierto animales y ni siquiera se hizo la distinción entre animales del campo y animales de la ciudad, entre animales domésticos y fauna silvestre. Entonces, todos esos vacíos legales terminan por impactar y por causar daños, lejos de beneficiar, perjudican. Entonces, bueno, otro argumento muy común, bueno, tengo varios, pero a ver, me gustaría que ustedes me digan cuál es el argumento. Hay 3 personas que me digan cómo defienden a la tauromaquia. 3, que me digan cuáles son sus argumentos. Aquí yo veo mucha gente, veo taurinos de toda la vida. A ver, Yo, falta de conocimiento. ok, falta de conocimiento en cuanto a
Ya ahorita lo mencionaste en la forma de cómo expresar lo que es la realidad, como dijiste que es que la humanidad ahorita se quiere sentir muy sábelo todo, como dijiste que veganos, porque ese producto tan natural que sale de la tierra no sepan cómo se llama. Entonces lo cambian nada más a sus intereses de ellos mismos o de fifís, como quien dice. Ok, bueno, a ver, yo aquí veo claro, Enrique, ¿cuál es tu argumento? No, bueno, Enrique ya sé que no, mejor Enrique no, porque sí le conozco los argumentos, pero a ver, don Valente, ¿cómo defiende usted la tauromaquia? Ahí está. Primero tuve que leer los 50 argumentos para defender la fiesta dorada de Francis Wolff. Ajá, Los que nunca y he ya que, usado, los que nunca he usado son ni la tradición ni la derrama económica, porque derrama más dinero el narco. Lo que hay que ver es el trato que se le da a cada animal y para qué existe cada animal. exacto, la finalidad zootécnica, muy bien, muy bien. Y cuando Definitivamente. le digan, oiga, pero ¿y por qué le clavan las banderillas al toro y por qué lo pican con la puya y luego lo dejan ya medio destruido? Y entonces, ¿qué hace el torero con eso? Pues ya se lo dejan muy a modo y el animal ya está muy mermado. Bueno, ese es un argumento indefendible porque y sale un gordo grandote como el que vivo hoy en la tarde, montado en un tanque de guerra, y el matador de toros está allá del otro lado haciendo la finta de que ya no se lo piquen. Eso es indefendible. ¿Cómo te defiendes de eso? Bueno, esa es la defensa interna, pero a la externa, usted le dice, mira, Ah, no, bueno, bueno, la si las puya cosas, tiene una, mira, la puya tiene una finalidad. si las cosas se llevaran bien, no habría necesidad de defender eso. Todo Bueno, el esa mundo, es una briconería todo el hacia mundo, adentro, pero ¿para qué sirve la puya? O sea, en teoría, ¿para qué sirve mira, la puya, muy Valente? sencillo, muy sencillo. Si el toro sufriera, no volvería otra vez a embestir. Ok, pero vamos a decirles más Tú fácilmente. Lo que pasa es que cuando se rompen, respóndeme cuando, lo que le tuve no, que responder a un amiguito de mi hijo cuando tenía como 7 años y los llevé por primera vez a los toros. El primer toro salió muy bravo y embistió duramente al caballo. El ajá. segundo le dieron un puyazo y se salió corriendo. Y el muchachito volteó y me dice, oiga, don Valente, este toro es menos pendejo que el otro, ¿verdad? No, bueno, pues ahí se le explica, no, mi vida, la selección Por de eso la te digo, bravura que ha pero venido aquí si arriba, hubiera de que bravura, pues no habría la necesidad. bravura, la bravura no es que embista, la bravura es que resista al dolor. Entonces este toro no es que sea menos tonto que el otro, este toro es menos bravo que el otro, así se le dice, ¿no? Sí, claro, de acuerdo, y eso es lo que tienes, pero vuelvo a repetir, mira, para mí el problema, bueno, tengo que referirme a mi ámbito de trabajo. Hace Ajá. muchos años el tequila era el mugrero más grande del mundo y era corriente. Ahora es la bebida más cara del mundo. ¿Por qué? Porque el Consejo Regulador de Tequila se puso a trabajar sobre darle clase y categoría al tequila. Pero el Consejo Regulador del Tequila no lo hicieron los aficionados al tequila, lo hicieron los profesionales del tequila, ¿sí? Y aquí parece que los que estamos haciendo el Consejo Regulador de la afición somos nosotros y no los taurinos. Yo quisiera preguntarte, Fernanda, esta plática que nos estás dando a nosotros, ¿a cuántos profesionales del toreo se los has dado? Nunca, a ninguno. Y luego, entonces, Nadie. ¿a qué le tiramos, pues? Como dijo Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Nadie. Es más, o sea, no voy a decir el nombre, pero una vez me tocó alguien que me buscó, porque tenía que dar una entrevista, porque le iban a preguntar, en el radio, y le dije, bueno, pues vamos a hablar de dolor, la diferencia entre dolor y sufrimiento, vamos a hablar de la sintiencia de los animales, vamos a hablar de las palabras que se han empleado mal. Dijo, no, o sea, mándame unos 10 renglones, o sea, resúmemelo así muy breve. Y dije, bueno, me encantaría, pero ¿cómo te voy a resumir, en 3 minutos lo que tengo 20 años estudiando? Pero tú nomás diles a la Unión de Picadores y Banderilleros y Subalternos que les vas a dar una plática sobre eso, a ver cuándo te admiten.
No, no, o no. Ni hablar, siquiera admiten hablar de los nuevos adminículos, don Valente. O sea, pues, no, por pues eso, también es otra área de Fernanda, oportunidad que pues estamos tenemos que fritos. trabajar. Si los profesionales no lo admiten, estamos fritos los aficionados. Completamente de acuerdo. O sea, por eso digo que tenemos que reformarnos como taurinos. Y en ese reformarnos es volver a formarnos, pero todos, no solamente los aficionados. Y A la mí me afición, encantaría que hubiera Fernanda, clases, que les dieran perdóname, clases de anatomía a los picadores, por la, ejemplo. la afición está muy reformada, ya no van. Ah, bueno, esa es Pues, otra cosa. Y sí, también, yo creo que no se van a volver a llenar las plazas, ¿eh? Y lo digo contenta, incluso contenta. Ya no es el tiempo de las monumentales, ya no es el tiempo de los espectáculos masivos. En cuanto al toro, en cuanto al fútbol americano, sí, en cuanto al fútbol soccer, sí, en cuanto a todo lo que vende y tiene muchísima publicidad, sí, Mm, pero ya no es el tiempo. Y ni siquiera veo espectadores que estén todo el tiempo siguiendo la corrida con atención. O sea, los veo que sacan el celular y están filmando y lo están mandando a los diferentes chats y están comentando. Ya no son capaces de seguir los 15 o 20 minutos de la lidia con total atención. O sea, como no sea la gente que está trabajando, que está mandando una crónica, que está mandando un reporte y que está escribiendo, o sea, la gente está con el celular en la plaza. No sé si ustedes lo han visto o no. La cantidad de Eso no gente. ocurre en España, eso no Hace- ocurre en per- Madrid y no ocurre en Sevilla. Eso no Perdón, ocurre no, allá, ¿sí? La gente perdón, está concentrada viendo, ¿por qué? Porque hay un animal que está representando ahí pues un peligro, ¿no? Para el matador, entonces hay tensión. Probablemente si ves un torito ahí, pues te vas a despistar, ¿no? Pero, o sea, en pues Madrid la plaza se llena y en Sevilla la plaza se llena y en Valencia se llena y la gente está viendo la corrida. Entonces, ya, digo, vamos hablando aquí ya con no se verdades llenan, también. ya no se llenan todas, ¿eh? O sea, hay las tardes de no hay billetes, hay los aficionados de temporada y hay los aficionados o abonados de todo el año. Pero sí, también están con sus celulares. Eso es algo que también hemos estado comentando, y que hay muchos jóvenes que están llegando a la plaza. Eso también es cierto y eso también está fabuloso, pero tenemos que volver, pues a la parte del ritual. ¿Por qué sí se defiende diciendo que es un ritual? Bueno, porque la sociedad no contiene a los rituales contienen a la sociedad. O sea, una sociedad sin rituales es una sociedad desperdigada y sin cohesión. No habría cohesión posible de ningún tipo. ¿Qué otros argumentos son los que Fernanda, usamos para defender? Dime, Ramiro. El Jesús, argumento, o sea, mi Jesús punto de Vega, vista, el argumento principal que debemos manejar es el de la libertad, pues, es el de tu soberanía particular, que tú decides a dónde vas y a dónde no vas, y que el Estado no va a regular tu vida. O sea, ese para mí es el argumento que está por sobre todos los demás argumentos, ¿no? Y el segundo argumento es de que el ser humano está acá arriba igualmente y que el animal está acá abajo, ¿no? Y ya todo lo demás, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el argumento artístico es uno primerísimo y el de la tradición también no difiero. Yo creo que hay que defender la tradición. O sea, no vamos a defender una tradición donde van a vulnerar el clítoris de una mujer, pero esta tradición que ha dado cohesión social por centenios, o sea, yo creo que es algo bien defendible. O sea, yo creo que es un argumento que tenemos que defender Ok. y que nos diferencia de otras culturas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esta es mi identidad. O sea, ya veo yo un sevillano que le diga, no, ok, tú tienes una tradición de las procesiones que haces ahí el Domingo de Ramos, te la voy a quitar. Y van a decir, espérame, ¿no? O sea, yo lo tengo haciendo por tradición, o sea, inmemorialmente, ¿no? Entonces, un argumento bien fuerte porque da cohesión social, ¿no? Yo creo que eso es también muy, muy importante. Mira, aquí, cuidado, cuando estamos hablando de la ablación, que es esto de cortar el clítoris, ¿qué culturas practican la ablación? Culturas árabes, las culturas allá musulmanas, ¿no? Entonces yo digo, sí, ahí estoy de acuerdo, o sea, es una tradición que Algunas, debemos de romper, ¿no? no, O pero sea, pero esto ¿sabes por qué lo quitan? no sé por qué lo quitan, no sé por qué Mira, lo quitan, pero al final del día no es algo lindo, ¿no? O sea, que te vayan a eh, privar de un placer porque tradicionalmente se ha hecho así. a ver, bueno, aquí lo mismo. Y te digo porque te puede tocar del otro lado alguien que domine el tema, ¿eh? Cuando hablamos de ablación, entonces alguien puede hablar de la circuncisión también.
que la practican los judíos. Cuando hablamos de la ablación, hay que ver porque hay distintos tipos de ablación y se practica por diferentes culturas. Por ejemplo, algunas de las culturas africanas que la practican cortan el clítoris porque es una especie de glande y necesitan quitar dentro de su comunidad, eliminar todo rastro de masculinidad que pueda haber en las mujeres. ¿Qué pasa cuando quitan el clítoris? Que los hombres se ven forzados a echarle más ganas para que alcancen las mujeres el orgasmo vaginal y no el clitoriano. Y ellas tienen derecho también dentro de la comunidad a decir, no tuve el orgasmo con él o tantas veces y entonces pueden cambiar de pareja. Entonces, aguas cuando hablemos de temas así, si no tenemos todos los pelos en la mano, si no tenemos toda la evidencia, la ciencia y la razón ahí a la mano. Y luego alguien te va a decir, pero ¿por qué estamos hablando de la ablación? O sea, si estamos hablando de que los hombres están aquí y los animales acá, ¿en qué momento podemos comparar la ablación con lo que se practica en una corrida de toros? Vamos quedándonos en el ámbito de los humanos y vamos a no equiparar al toro con los humanos, o sea, igual que cuando hablan del toro y las mujeres, bueno, entonces, todo lo que le hacen al toro es como el maltrato que le dan luego a las mujeres y que va hiperviviendo y se va repitiendo. No, 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 no. En ningún momento, la vida de un toro es igual ni a la de mi mamá, ni a la de mi hermana, ni a la de mis amigas, ni a la de cualquier mujer. O sea, en ningún momento, por más que me encante el toro, la vida de ninguna mujer y de ninguna persona es equiparable a la vida de un toro. Algo que también podemos hacer y que nos sirve es hacer la ponderación. ¿Por qué? Porque mientras a los antitaurinos y prohibicionistas les interesan los últimos 20 minutos de la vida del toro, a nosotros nos interesan los 5 años de su crianza. Entonces hay que ponderar entre los 5 años de la crianza del toro con los últimos 20 minutos de su vida, entre el porcentaje mínimo de toros que se muere anualmente en el ruedo de una plaza de toros y los que se quedan viviendo en el campo. O cuando nos dicen, bueno, pero hay otros países que prohíben la muerte del toro. No. El país que no permite la muerte del toro en el ruedo, es Portugal. Y muchos portugueses están a favor de la muerte del toro. ¿Por qué no es una solución? Bueno, el toro es vendido, o sea, hay también esta fantasía de que cuando no se mata al toro en el ruedo, como en Portugal, luego la gente cree que el toro se regresa al campo. No, tenemos que explicarles que es un animal de consumo y que una vez que lo compra la empresa, va a ser destinado al consumo, primero su bravura y después su carne. O sea, el toro nunca se regresa al campo, a menos que haya un indulto. Antes no. O sea, si es carne, si es bravura, el toro se consume. ¿Y qué pasa cuando no se muere en el ruedo? Bueno, pues dejamos que se enfríe, dejamos entonces que su sistema de analgesia, su reacción al estrés, que todas las hormonas que se produjeron con su sistema neuroendocrino, entonces ahora sí vengan a la baja y lo vas a dejar en los corrales 1 o 2 días con las heridas abiertas y luego se va a ir a morir a un rastro. Así es como se mueren los toros en Portugal, pero también hay corridas de muerte en Portugal, pocas, pero sí hay y están permitidas por el Estado. Entonces, no todas las corridas en Portugal son sin la muerte del toro. ¿Cuál es el país que tiene la mayor defensa? Ya les dije, bueno, Francia. A ver, Jesús, dime. Justo le quería dar la palabra a Jesús, que nos ha hecho el favor de esperar con la mano arriba, y les pido por favor a los que deseen participar para evitar interrupciones, si pueden ayudarme levantando la mano. Jesús, adelante con tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo primeramente quería comentar que hay varias cosas que yo creo que se tendrían que poner sobre la mesa respecto a algunas de las cosas que ha dicho la maestra Aro, también respecto a la situación actual y el panorama que se plantea, pero por ahora me voy a limitar a ponderar cómo yo trato de defender la fiesta con externos, ¿de acuerdo? A ver. Okay. Uno de los argumentos que utilizo es ahora sí que la especificidad
del toro de Lidia y de que si se pierde la fiesta brava, se pierde el toro de Lidia, que aquí me gusta aclarar que no es una especie, sino que es una variedad de la res, ¿no? Que es Bos taurus ibericus, y que obviamente, bueno, la res en general es Bos taurus, pero el toro de Lidia es, digamos, una subespecie, Bos taurus ibericus, y que es una especie que se ha desarrollado a lo largo de miles de años mediante selección artificial para tener una función específica. Y a la hora de tener esta defensa, si alguien me dice, bueno, pero si se muere el toro de Lidia, pues no pasa nada, porque todavía va a haber vacas y bueyes, perdón, vacas y toros en todo el mundo de distinto tipo. Les digo, no, porque sigue siendo es un patrimonio biológico, y la prueba es que, por ejemplo, aquí en México, al perro xoloescuincles, durante los años 80, 90, se les hizo una defensa muy importante para que se pudieran reproducir. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, al perro Shiba Inu también se le hizo una reproducción muy fuerte, un programa de reintroducción y de multiplicación para que pudiera regresar adelante. Y es más, hay subespecies y variedades de animales que son conservadas y son defendidas tanto por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como por la WWF, etcétera, ¿no? O sea, el que sea únicamente un aspecto de la parte biológica no refleja necesariamente que se tenga que perder porque hay más variedad de ese tipo, porque si ocurre de esa manera, pues entonces no se deberían defender, por decir algo, los gorilas del Congo, ¿no? Que los gorilas del Congo, hace la década pasada se descubrieron unos en una llanura del Congo, que es una variedad aparte, una variedad del gorila. Y bueno, como ya descubrimos que con esta variedad ya se acrecenta digamos, la cantidad de individuos que entran dentro de la especie del gorila, pues entonces ya no hay que defender los otros, que los cazadores se carguen al gorila de montaña, y no va por ahí. Esa es una. No sé si me den chance de decir más, porque veo que hay alguien más que tiene la voz levantada, la mano levantada, perdón. Mira, pues sabes que sí hay alguien más que tiene la mano levantada. Yo creo que podemos volver contigo al final, pero algo más que puedes incluir a tu argumento, que como quiera ya me parece bastante bueno, es decir, que todas estas iniciativas prohibicionistas dicen querer proteger al toro y por eso quieren prohibir las corridas de toros. Pero ¿dónde está el proyecto millonario de subvención o subsidio para las ganaderías una vez que desaparezcan los espectáculos taurinos? Si realmente les interesara el toro, estarían presentando un proyecto de conservación a la par de una iniciativa prohibicionista, pero nunca vemos estos proyectos de conservación. ¿Ok? Bueno. Y además, perdón, brevemente, además tenemos el caso de lo que ocurrió con los animales de circo, y también la cosa que ocurrió recientemente en la pandemia con el santuario horrible del Black Jaguar, White Tiger, etcétera, ¿no? O sea, desafortunadamente, ok, sí liberas a los animales, pero ¿en qué sentido, no? O sea, ¿qué oportunidad les das? Ya con eso terminó por ahora. No, está muy bien. Y sí, me gusta que te enfoques en el toro. O sea, yo sí siento que nuestra defensa es el toro, pero no solamente que el toro vuelva a la plaza, sino que nosotros seamos capaces de decir al menos 3 diferencias del toro respecto al resto de los bovinos, que seamos capaces de hablar de su sistema neuroendocrino, de cómo reacciona al dolor, de cómo son sus reacciones al estrés, de los estudios que se realizan en los postmortem, cuáles son los resultados que arrojan, hasta cuántas horas después se puede seguir midiendo la analgesia que produce el toro durante la lidia, ¿no? Más o menos algo así. Ahí voy, don Valente, déjeme ir con Rafa. Ok, Fernanda, te iba a pedir si todavía tienes exposición por hacer antes de que le diéramos la palabra a Rafa, para que antes de que se empiece a convertir aquí en el debate, Bueno, okay. si quisieras continuar, te lo agradezco. Y ahorita les damos la palabra. Ok, bueno, yo no quisiera repetir la intervención que tuve aquí en el Senado, pero básicamente en lo que yo me concentré fue en exponer las definiciones jurídicas de tortura, cultura, para que vean por qué no se tortura al toro y por qué la tauromaquia sí es cultura, que en contraste con el argumento del arte, podemos irnos por el argumento de cultura, que es súper vasto, muy amplio, y da para que quepamos todos, taurinos, no taurinos, antitaurinos y prohibicionistas. O sea,
finalmente el derecho a la cultura lo tenemos todos y que los taurinos estemos peleando por nuestro derecho a la cultura y al libre desarrollo de la personalidad es también una pelea que hacemos por los antis, por los antitaurinos, por los animalistas, por los ecologistas y por todos, por toda la sociedad al completo. Si quieren las definiciones se las paso mejor con Ramiro. O sea, lo que me interesa es mostrarles cómo los argumentos que solemos utilizar no son bien recibidos o se quedan cortos, o sea, se quedan cortos en el ámbito jurídico, se quedan cortos en el ámbito de lo políticamente correcto o incorrecto y que ustedes pueden decir, ay, no, yo no voy a hacer caso de eso. Bueno, sí, nada más que la gente que vota, la gran mayoría de la gente que vota en este país, son jóvenes y son jóvenes que están últimamente muy metidos en el mundo de lo políticamente correcto y a los que rige el antiespecismo. ¿Y por qué los rige? Bueno, pues porque es el nuevo sistema de consumo, es donde están inmersos. Entonces, Ramiro, si me permites, me gustaría seguir revisando argumentos para decirles por qué no funcionan. Y el PDF yo te lo paso para que se los compartas. Ok, entonces al final hacemos una nota al PDF, lo mostramos rápidamente para que sepan lo que van a recibir y nada más cómo lo pueden usar. ¿Te parece? Sí, Adelante, claro. adelante. Claro. Entonces con las manos arriba, por ahí teníamos a Rafa, no sé si todavía. Rafa Marván tiene horas con la mano levantada. Sí, ya la bajé, pero no te preocupes. Bueno, mira, lo primero que yo haría son las definiciones de 4 o 5 palabras: asesinato, tortura, y si el día que me toque una mesa redonda en un radio, en un cine, por televisión, que me toque debatir, lo primero que voy a hacer es llevar esas definiciones por escrito: asesinato, tortura, bravura. Ajá. Y luego, eso sería lo primero, porque siempre son los argumentos que las palabras que malutilizan los antistas. Número 2, me enfocaría básicamente en la función zootecnia de cada animal y haría una comparación del toro de lidia con la leche, con el de carne, y pues, al final a ver cuál prefieres vivir si fueras toro, ¿no? Independientemente de dar el mejor ejemplo con la puya, por qué tienen chance de huir y por qué no huyen, ¿no? Esa sería la segunda parte. La segunda. Y la tercera y última es decirle, oye, si no te gustan, no vayas, y tratar de indicar la gran ignorancia que vamos, de alguna manera reflejar o remarcar la gran ignorancia de todo lo que estás criticando. Y por último, hablar sobre la conciencia, porque somos los únicos animales que tenemos conciencia. Un puma se come a un venadito y por supuesto que no le duele absolutamente nada, ¿no? Entonces, con esos 4, te lo estoy dando muy general, muy general, pero en eso me enfocaría, con esos 4 puntos. Bueno, muy bien, Rafa, pero aquí es un poco de trampa porque nos conocemos muy bien y tienes mucho tiempo escuchándome y además sé que tienes mucho tiempo informándote y leyendo y releyendo y preparándote. Pero sí, o sea, me gustan tus argumentos y me gusta además que como cazador tú tienes muy claro la diferencia entre presas y depredadores. Entonces, claro. O sea, ni siquiera te voy a preguntar más por eso porque ya sé que es tu tema. Juan Elías, qué gusto verte. No, igualmente a ti, me dio mucho más gusto verte en el Senado y estar contigo. Gracias, Rafa. Me dio gusto. Un abrazo. Y enhorabuena, Gracias, Rafa. Juan Elías, ¿qué onda? Tu micrófono. Tu micro, Juan Elías. Perdón, ahí está. Buenas noches y antes que nada, felicidades, Fernanda, por la participación en el Senado. Me dio mucho gusto escucharte y verte. Ahorita acabas de comentar un dato, que por eso levanté la mano, de los jóvenes que participan.
Por mis actividades profesionales, esta semana me llegaron los datos del Instituto Nacional Electoral. El rango de mayor participación electoral en los últimos procesos electorales son los muchachos de 18 a 20 años, por la novedad de poder estrenar su credencial de elector con una participación arriba del 53%. El rango entre 20 y 35 años se cae la curva y anda rondando en un 29 a 30%. Y vuelve a ir subiendo, y el rango entre 50 y 70 años viene con una participación del 60%. Es raro lo que está sucediendo con la juventud actual. Quieren participar, dicen que participan, pero a la hora de ejercer sus derechos no se ven reflejados en las elecciones. Estos datos hay que tomarlos en cuenta para poder, si nos conviene o no nos conviene, hacer ruido en dado caso de una propuesta que existe de una consulta de parte del Ejecutivo Federal a nivel, no sé, porque no queda bien planteado si sería a nivel entidad federativa de la Ciudad de México o a nivel nacional, pero tengamos en cuenta todos estos datos para atacar a una consulta que es imposible que se realice, porque para que exista que la consulta sea incluyente, sea tomada en cuenta, debe de participar el 40% de la lista nominal, y en una elección federal de presidente de la República, con el empuje de todos los partidos políticos, lo más que se ha llegado es a un 62%. Quítenle la publicidad y los candidatos, y que lo sea los impulsores de la sociedad civil, es casi imposible lograr eso. Y me dio mucho gusto, Fer, que tu participación en el Senado, lleno de datos claros y concisos a favor de la fiesta. Muchas gracias, Juan Elías. Muchas gracias. Sabes que me gustan mucho estos datos que nos ofreces y que nos das, porque vuelvo, hay dos batallas. Y aquí, o sea, con los jóvenes hay dos batallas. Exactamente, no siempre van a votar, pero ¿quiénes hacen más ruido en redes sociales? ¿Quiénes son los que manejan el grueso de las redes sociales? ¿Quiénes son el actual capital político o el gran botín político de los partidos? Los jóvenes. A ellos van dirigidas casi todas las campañas, y a ellos va dirigido lo que hacen, ¿no? Y lo veíamos por ahí, un ministro que todo el tiempo estaba publicando cosas de una cantante para jóvenes. Pues ¿por qué lo hacía? Pues porque iba dirigido a los jóvenes, porque sabía que ahí era donde se iba a mover y ahí era donde iba a impactar. Y logró tener un montón de seguidores en sus cuentas, el ministro, en sus cuentas de TikTok, en sus cuentas de Instagram y demás. Entonces, importa, porque con los jóvenes hay que dar la batalla cultural. Claro que importa. Y además importa porque si nosotros vamos y le decimos a un joven, no, estás equivocado, mira, no es así. A ver, vamos a regresarnos todos a cuando todos tuvimos 20 años. Ahora imagínate que viene un señor de una edad, la que tú quieras, 50, 60, 70, a decirte, no, así no es el mundo, estás equivocado. ¿Le hacías caso? Obviamente no. Obviamente no. Entonces hay que buscar diferentes argumentos para tratar con los jóvenes. En lo que podemos estar todos de acuerdo es que la tauromaquia es cultura. ¿Por qué es cultura? Bueno, ahorita les voy a dar la definición de cultura y les voy a pasar en el PDF todos los datos. O sea, no tiene caso que se los repita y que me repita constantemente. Por ahí platicaba un día con Enrique Carcelén y le decía, es que me aburro. O sea, tengo ya tanto tiempo, tantos años hablando como de los mismos argumentos, que para mí de repente es aburrido. O sea, para mí ya es aburrido, siento que es lo mismo, pero de repente cuando uno está muy aburrido, y eso se lo aprendí a Pepe Saborit, decía, cuando uno ya está aburrido de decir la misma cantaleta 1.500 veces, es cuando de repente te dicen como, ah, eso qué interesante, ah, eso qué es cierto,
o, eso podría ser, y tú dices, uy, no, yo ya ando en otra cosa de repente, y es cuando empieza a permear, pero es cuando te das cuenta que finalmente está permeando y se está quedando ahí en una capa importante. Entonces, por eso vale la pena como volver. Miren, el toro bravo, como ya decía Jorge, pues es una raza diferente dentro de los bovinos. Por ahí todavía no está muy claro si es una subespecie o sigue siendo una de las razas. Se está trabajando todavía por definir si se queda en subespecie o si se queda en raza. Pero es diferente del resto de los bovinos. Tiene una doble circulación coronaria, tiene una amígdala cerebral más pequeña, tiene mayor cantidad de surcos dentro de su cerebro, y entonces eso denota, no vamos a decir mayor inteligencia, pero sí un grado de complejidad mayor del funcionamiento de su cerebro respecto del resto de los bovinos. Por mencionar algunas diferencias físicas, su respuesta al dolor es en milisegundos, es bastante más rápida. Es un animal de presa que tiene, por lo tanto, umbrales del dolor muy altos, a diferencia de los depredadores, que como tienen garras, colmillos, fuerza, agilidad, mayor cantidad de surcos en el cerebro, mayor actividad cerebral al momento de atacar, entonces tienen umbrales del dolor muy bajos, porque si no sería una gran desventaja, ¿no? También para los animales de presa. Y si como quiera se los van a comer, pues la naturaleza en su equilibrio y en su equilibrio dota a todas las presas de altísimos umbrales del dolor y a los depredadores de bajos umbrales del dolor. El toro es un animal de presa y tiene por lo tanto muy altos umbrales del dolor, pero además tiene esta amígdala cerebral más pequeña, pero además tiene esta mayor cantidad de surcos en el cerebro, pero además acomete y además ataca. Hay 3 especies de animales que cazan y matan sin tener hambre: los humanos, los delfines y el toro de Lidia. Y en el caso del toro de Lidia, pues es muy interesante porque además es un herbívoro. Entonces, hay que recordar esta clase de datos que son fáciles de asimilar, que son fáciles de corroborar y verificar en cualquier plataforma de Internet y en el teléfono celular que traemos todos. ¿Por qué la tauromaquia es cultura? Bueno, porque entra dentro de la definición amplia de cultura que todavía es aceptada, no solamente con una definición jurídica en nuestro país, sino por el derecho internacional. Y la discusión en torno a cultura en el derecho o en el ámbito internacional es muy vasta. Todavía se están definiendo más conceptos de cultura y se están incluyendo ahí conceptos como la multiculturalidad, por ejemplo, y entonces la definición de cultura cada día, o sea, no exagero, cada día, cada semana, se amplía y se amplía y se amplía y cada vez son más los conceptos que caben dentro de cultura. Entonces, si no tenemos una definición exacta y precisa o universal de lo que es cultura, ¿cómo alguien puede venir a decirnos lo que no es cultura si ni siquiera la tenemos definida? La discusión epistémica en torno al concepto de cultura es muy rica y se está dando con muchísimos matices, no solamente en torno a los temas del antiespecismo o del animalismo, sino en torno a las etnias, al racismo, a todas las diferentes y distintas prácticas culturales que realizan las minorías. Entonces, el concepto de cultura es muy amplio y muy vasto. En el caso de nosotros los taurinos, cabe como sistema de creencias, como sistema de prácticas culturales, como sistema de actividades y tradiciones, como sistema de festividades. Cabe desde un montón de acepciones y perspectivas, tan fácil como el lenguaje o la jerga taurina, que es única y que se divide en 3 fases. La primera, que es que nombra al toro en el campo y sus prácticas en el campo y sus acciones en el campo. La segunda, que habla de las tauromaquias y que habla también del quehacer del torero con el toro y habla también de lo que ocurre entre el toro y el torero dentro del ruedo. Y la tercera,
es la que se refiere también al montón de jerga y expresiones que han permeado de la tauromaquia al lenguaje cotidiano. ¿Cuáles son? Hacer un kit, son un montón y las pueden ver en los libros de Carlos Abella y un montón de libros más, pero por decir algunas no tan comunes como al toro por los cuernos, pues están hacer un quite, echar los perros, estar fuera de cacho, estar fuera de sitio. Todas esas son expresiones taurinas, bien armado, estar bien puesto. Esos también son expresiones taurinas y ahí también entra dentro de lo que es cultura. Pero la bravura, el solo hecho de seleccionar la bravura durante más de 100 años convierte la bravura en el añadido cultural de la tauromaquia. Es cultura por todo el proceso de selección, de investigación, de estudio, de análisis y de observación, de cría que le dan los ganaderos al toro. Eso también es cultura. Para cumplir con su finalidad zootécnica. Cuando nos dicen por qué se mata al toro, pues para cumplir con su finalidad zootécnica, porque es un toro de lidia y los toros de lidia tienen que morir lidiados en la plaza para cumplir y respetar su función zootécnica. Ese también es otro de los argumentos que podemos utilizar y explorar. Está el de la libertad, pero el de la libertad es de nuestros derechos fundamentales. Está el de la protección a las minorías, que también podemos explotar. Les decía, yo prefiero el argumento de que es un ritual antes que el de que es una tradición, por muy milenaria que sea la tradición, porque ya lo veíamos también con Francisco y lo platicamos antes, o sea, las tradiciones pueden perderse y son cuestionables de existir o no. No dan vigencia por el solo hecho de ser una tradición, ni garantizan la pervivencia de una práctica. Yo no me quedo tanto con esos argumentos. A quien le guste el argumento de que la tauromaquia es una transgresión o una forma de ir en contra de los sistemas de producción tradicionales, pues también se puede, y más con estas nuevas formas de experimentar y vivir la tauromaquia, a las que les decía yo o a las que me refería en un principio, que muy probablemente vamos a experimentar durante unos 10 años seguramente, que van a ser estas de volver al ruedo en el campo, de volver a las tiendas, en espacios cerrados, en espacios privados. Y bueno, yo no sé, o sea, pero ya lo he dicho otras veces, a mí me encantaría experimentar con mis hijos este clima de un poco de clandestinidad, del toro en el campo, del toro íntegro, de que lo va a torear el que se quiere enfrentar a ese toro y de que me van a dar un toro con las condiciones, con la edad, con el peso para ser un toro y que el que se va a jugar la vida con el toro, pues no lo está haciendo en una plaza de primera o con una enfermería bien puesta, pero yo voy a elegir los toros de qué ganadería voy a ver que se lidien y con qué matadores, ¿no? Entonces ya tampoco me los va a imponer una empresa. Ya, yo elijo a qué festejos voy a ir y a dónde. Me encantaría experimentar eso con mis hijos y todavía más si las corridas pueden ser de tarde o de noche, pues todavía que mejor, una experiencia más completa. Jesús. Sí, yo quería agregar, igual para no salirme ahorita del tema, quería agregar quizá que esta parte de la ritualidad ¿cómo se dice? De la fiesta en sus manifestaciones, esta ritualidad se contrapone con las definiciones y con las acepciones que se tienen normalmente, bueno, actualmente, mejor dicho, aceptadas sobre lo que es la tortura, porque en ese sentido la tortura es definida como algo que se hace para obtener un fin, ¿no? Pero que abarca también la parte psicológica, ¿no? Por un lado. Por el otro, la tortura también es algo que no tiene ningún tipo de regulación, o sea, no te dicen, ¿cómo se llama? Ay, por decir algo, ¿no? Te están dando toques eléctricos. Ya pasaron 5 minutos, ya no le des toques eléctricos, ahora pasa el tehuacanazo, por decir algo, ¿no? Cosa que sí ocurre en la fiesta, cuando se hacen los tercios que están
o en teoría deben de estar perfectamente reglamentados, con un tiempo definido, con multas, etcétera, y que de una u otra forma, pues eso, ¿cómo se llama? Lo diferencia. Y también diferencia en el hecho de que se puede argumentar, ok, son 20 minutos. Si verdaderamente es tortura, dime por qué no hay corridas que duren 3 días seguidos o 8 horas seguidas con un animal. ¿Y por qué nada más se tiene un bagaje tan constreñido de trastos para emplearlo, ¿no? En ese sentido. O sea, ¿por qué no se utilizan, como luego lo usan los antitaurinos, ¿por qué no utilizamos mazos? ¿Por qué no utilizamos flechas? ¿Por qué no utilizamos esto, el otro, el otro? Va ligado con, bueno, desde mi punto de vista creo que va ligado a ese tema de la ritualidad y las normatividades, que no son normatividades exprofeso surgidas ahorita mismo, ¿no? Sino que tienen un largo trasfondo, ¿no? Y que han evolucionado también. Hasta ahí sería. Okay. Muy bien, gracias, Jesús. Veo que son las 10:45. Miren, les voy a leer la definición jurídica de tortura, ¿ok? Pero la pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación, la pueden buscar en diferentes páginas de gobierno federal. Comete el delito de tortura el servidor público. ¿Los toreros son servidores públicos? No. Entonces, la tortura es la que comete un servidor público, que con motivo de sus atribuciones inflinja a una persona. El toro es una persona, no, aunque sea un ser sintiente, un ser vivo, no es una persona. Entonces, queda también fuera de la definición de tortura. Que con motivo de sus atribuciones inflige a una persona. Creo que se desconectó Fernando un momento. Bueno, aprovecho en lo que regresa. Aprovecho para mostrarles muy rápido estos dos documentos que voy a compartir en el chat con ustedes, que son estos dos PDFs que ella preparó con material interesante para poder enfrentar a estos grupos prohibicionistas. Déjenme comparto la pantalla. Ok, ahí están. Les muestro. Este primer documento, voy arriba, se llama Manual Práctico para la Defensa de la Tauromaquia. Y trae aquí, primero trae un espacio de antecedentes, son 6 páginas muy breves. Trae unos antecedentes, antigüedad de la tauromaquia, habla un poco del debate pues, que se ha generado en este tema de la tauromaquia, desde cuándo existe y por qué, más o menos, por qué fases hemos pasado, con algunas referencias bibliográficas que trae aquí. Trae un segmento de condiciones generales de qué es lo que pretendemos los taurinos y cuál es el ambiente en el que nos estamos moviendo, ¿no? Cómo no pretendemos hacer un convencimiento. Dice aquí, los taurinos no son malas personas ni éticamente inferiores. Trae aquí algunos puntos que vale la pena leer en ese sentido. Luego viene, nos pone en contexto también para conocer información acerca de la vida y la crianza del toro bravo, información muy importante a la hora de estar conversando. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje de los toros bravos no mueren en las plazas de toros? Y cómo ese 10% que sí es sacrificado en la plaza de toros sirve para que este 90% siga viviendo. Tenemos consideraciones biológicas y fisiológicas en el toro de lidia, la cantidad de sangre que pierde el toro, ¿sí? Cómo es su comportamiento como depredador, en temas fisiológicos sobre la cantidad de oxigenación y recuperación que tiene el animal. Y luego entramos a la parte del uso correcto del lenguaje, que es lo que mencionaba, ¿no? Utilizar las palabras adecuadas. De hecho, me está mandando ahorita un
documento, Fernanda. Las palabras adecuadas, ¿no? Para apoderarse se necesita establecer un acuerdo sobre la definición de algunas palabras, lo que decía, qué es arte, qué es tortura, qué es dolor, qué es sufrimiento, cultura, etcétera. Y aquí vienen algunos términos, ¿no? La definición del arte, viene aquí cultura y tema relacionado a la cultura, ética, el sufrimiento, y entonces con estos conceptos tener ya la posibilidad de entablar esta defensa de la tauromaquia por parte de nosotros. Este es uno de los documentos. El otro documento se llama Manual para debates, argumentos prohibicionistas. Aquí ya viene de regreso Fernanda. Entonces, este manual habla de aspectos jurídicos, como hablando de los derechos de los animales, por ejemplo, que es falso, que los animales no tienen derechos, que es realmente lo que está regulado aquí en la Constitución en cuanto a bienestar animal. Aquí está, falso, el bienestar animal no está regulado en la Constitución. Entonces, todo este tipo de elementos nos dan, es una investigación que realizó ella, y entonces podemos tener nosotros argumentos reales para estar teniendo estos debates con grupos prohibicionistas, ¿no? Entonces, estos documentos son los que voy a compartir, no me voy a poner a leer cada uno de los segmentos, pero aquí vienen qué cosas son falsas, qué cosas son verdaderas de lo que podemos estar hablando. Por ejemplo, aquella famosa recomendación de las Naciones Unidas de los derechos de los niños para no ir a los toros. Aquí está falso, ¿no? Esta recomendación no está aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla de aspectos éticos y morales, ¿sí? Cómo los antitaurinos confunden la moral con lo ético. El proceso civilizatorio es no maltratar a los animales, y viene aquí una explicación de dónde proviene este término. El tema de las tradiciones, ¿sí? Y bueno, propuestas extras de comunicación, lo que mencionaba Luis Carlos, no utilizar la palabra animalistas, sino referirse como grupos prohibicionistas por el efecto que tiene, que esta palabra el efecto de la palabra prohibicionista es diferente al animalista. El animalista de pronto en la sociedad está bien visto. Prohibicionista ya nos pone en alerta, ¿no? Evitar, dice aquí, tratar de evitar el aspecto de que la tauromaquia de morir, pues debe ser de muerte natural y no por provisión. Esto pues muestra debilidad, y se reconoce que se está perdiendo interés. Jamás reconocer que la mayoría de la gente está por la prohibición de las corridas, señalar que solo un grupo pequeño e identificado el que está con estos temas. Entonces, estos dos documentos yo los voy a compartir con ustedes. Fernanda, creo que ya están por aquí de regreso. Déjame ver. Ya estoy, Ramiro. No sé qué pasó aquí, que esto me sacó, pero bueno. Perfecto. Estaba explicando un poquito estos documentos. Fernanda, no sé si quieres agregar algo más en estos dos documentos. Expliqué ya los contenidos de cada uno. No, bueno, pues básicamente son dos manuales, o sea, uno para que lo tengan ustedes, lo conozcan, lo reconozcan, y lo más importante para mí es que los dos tienen fuentes y referencias por si ustedes quisieran ahondar en el trabajo de los investigadores a los que yo estoy haciendo referencia en estos trabajos. Son documentos que pueden encontrar en la web o en diferentes sitios en internet. Eso, que tienen fuentes y referencias. Uno es para, como les decía, para defensa interna, y el otro es para defensa externa. Es muy importante que detengamos a la gente en el momento que nos dicen, oye, no, pero esa es una tortura. No, 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 no es tortura, no te confundas. O sea, yo hablo constantemente de que para hablar de tauromaquia, pero de cualquier tema, lo podemos hacer desde el respeto, lo podemos hacer utilizando el lenguaje correctamente. Si no tienen el significado, pues también se vale que se vayan a la etimología, porque las palabras no son solamente letras que unimos o grafías o sonidos, o sea, las palabras nombran cosas, y el lenguaje es una convención social, y es una convención social porque convinimos en que esto se va a llamar taza, y se va a llamar taza para todos los que estamos aquí, porque si cada uno comienza a decirle como le parece que suena mejor o como para él significa taza, pues lo que se va
en lo que se va a convertir nuestra comunicación es una gran torre de Babel y no nos vamos a entender. Entonces, por eso es tan importante dar al lenguaje y a las palabras la atención precisa. Lo segundo, pues atender a la evidencia o a la ciencia o a la razón, porque no vamos a poder cambiar cómo sienten otros respecto a la tauromaquia. Y es tan válido que no les gusten las corridas de toros como que a nosotros nos gusten. Donde está el atropello es en que quieran prohibirnos las corridas de toros o la celebración de espectáculos taurinos a nosotros, cuando nosotros no se las tratamos de imponer y cuando históricamente no existe ninguna evidencia de que la tauromaquia se haya tratado de imponer a ningún grupo en ninguna sociedad y que se haya intentado volver obligatoria, para nada. Cuando nos hablan de que es un espectáculo machista o donde se denigra a las mujeres o donde las mujeres no tienen mucha participación, bueno, pues utilizando este mismo discurso de avanzada o tan de moda, pues solamente desde una óptica heteropatriarcal, el papel de las mujeres en la tauromaquia puede limitarse y reducirse al ruedo. O sea, el que no exista el mismo número de matadoras que de matadores no quiere decir que la presencia de la mujer en la tauromaquia sea menor. De hecho, en el último censo levantado por Tauromaquia Mexicana durante la última temporada grande que se celebró en la Plaza México, el 51% de la afición era femenino, o sea, más de la mitad, a lo mejor un poquitito más, pero más de la mitad de los aficionados son mujeres. Y si también durante mucho tiempo se intentó prohibir la tauromaquia o era un espectáculo mal visto, también es porque en las plazas de toros fue el primer lugar donde las mujeres y los hombres se sentaban juntos, codo a codo, mucho antes que en misa, y donde mucho antes de tener derecho al voto, la opinión de las mujeres ya contaban. Cuando ellas sacaban su pañuelo blanco, contaba exactamente igual que cuando un hombre pedía oreja o pedía rabo. Entonces, la tauromaquia es un espectáculo también innovador y de avanzada en materia de las mujeres. La primera crónica taurina que conocemos de la época novohispana en nuestro país no la hizo un cronista taurino, la hizo una poetisa de nombre Medinilla. Y las mujeres están en la tauromaquia, están en el callejón, las hay jueces, las hay matadoras, las hay alguacilillos, las hay médicos veterinarios, las hay médicos de plaza, las hay investigadoras, las hay periodistas, las hay fotógrafas taurinas, las hay empresarias, las ha habido apoderadas, las ha habido ganaderas. Y eso a lo largo de la historia y a través de la historia en incontables ocasiones. Que no se haga referencia al hecho de que son mujeres, pues es precisamente porque el que fueran o no mujeres no era un impedimento para que se dedicaran al mundo taurino. Hay ahí en los manuales que les ofrezco pues muchos datos como así pequeñitos, pero que pueden servir luego para la interacción en el día a día. Entonces nada más que no se nos olvide que no le podemos cambiar la percepción a ninguna persona, o sea, no le vamos a cambiar el cómo siente, ni nos vamos a entender desde lo que ellos sienten y lo que nosotros sentimos. Otro dato duro importante es que al día de hoy ninguna ganadería en el mundo es propiedad de ningún colectivo de antitaurinos o de animalistas o de sionistas. Yo difiero ya un poco con esto de la palabra animalista, porque hay animalistas de teclado y animalistas de ciudad que porque tienen un perro o un gato creen que conocen a todos los animales, ¿no? Y nos dicen de repente es que mi perro es capaz de sentir y mi perro me dice o se comunica conmigo de tal o cual manera o veo en los ojos de mi perro al toro. Híjole, no, 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 no. O sea, por más que usted quiera a su perro y se entienda con su perro, no puede comparar animales de especies tan diferentes como el perro y el toro, ¿no? O el gato y el toro, o las iguanas y los toros, o los pájaros y los toros. O sea, el toro es una especie aparte. Entonces, darle un tratamiento de mascota o de animal domesticado, pues tampoco es darle un trato digno.
Y cuando nos dicen, ay, pero es muy utilitarista o es muy abusivo que críen a los toros para lidiarlos, bueno, también es, o el toro no eligió ir a la plaza. Bueno, ¿y a poco los animales que venden en las tiendas de mascotas sí eligen ser vendidos o comprados o regalados en las navidades o en las fiestas? Castren, hombre. ¿A ¿No? poco eligen que los castren, hombre, por favor? Pues tampoco eligen. Esas son decisiones que tomamos los humanos sobre los animales y los tomamos sobre los animales domésticos, sobre los animales de compañía, sobre los animales con los que tenemos relación. Todos los humanos decidimos. Cuando nos dicen que los animales tienen derechos, no, porque no tienen obligaciones. Los animales no son sujetos de derechos, son objetos de derecho. Quienes somos sujetos de derechos y obligaciones somos los humanos, porque cuando un perro ataca a un niño o causa un daño, ¿a quién se demanda o a quién se le pide ante la ley que repare el daño que causó el perro? ¿Al perro o al dueño del perro? Al dueño del perro, ¿no? Porque el perro ni siquiera entiende de leyes. Entonces aquí se entiende por qué los animales son objetos de derecho, no es por cosificarlos, ni tampoco es por reducirlos, es porque no son capaces de responder ante la ley como lo hacemos los humanos. No sé si tienen algún comentario, alguna otra intervención. O sea, traté de no darles conceptos porque ya se los estoy dando en los manuales y porque ya la otra plática de tauromaquia sin complejos, tauromaquia con argumentos, un poco ahondaba en estas mismas cuestiones y porque también está bien reciente mi intervención en el Senado. Solamente quería mostrarles por qué este fallo de la Suprema Corte de Justicia, si bien nos permite que se puedan volver a dar festejos taurinos en la Plaza México, no significa que se haya ganado la batalla, ni significa que ya estemos del otro lado. O sea, en este fallo ganamos todos, taurinos, no taurinos, antitaurinos, prohibicionistas, animalistas e indiferentes. Ganamos todos, porque los jueces no legislan. Y eso es lo que está frenando la Suprema Corte de Justicia, ese atropello y esa resolución que se tomó en una instancia donde no se debía haber tomado. ¿Listo, Ramiro? Excelente, gracias. Gracias, Fernanda. Entonces, yo me encargo aquí de compartir estos documentos. Los voy a hacer llegar aquí a través del grupo de la Peña de Unidos por el Toro. Y Fer, si tenemos libertad entonces de seguirlos compartiendo, pues los trataremos de hacer llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que estén enteradas, para que tengan esta parte de conocimiento. Claro, adelante, encantada. También los tienen en Tauromaquia Mexicana. Y estos no son los argumentos que están utilizando el comité jurídico que se encarga de la defensa. O sea, yo les estoy dando estos argumentos que son la defensa hormiga, los que tenemos a la mano cualquier taurino de a pie y de los que cualquiera podemos echar mano. Pero sí me encantaría conocer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y pues también conocer cuáles son los argumentos jurídicos que se están utilizando para defender la tauromaquia y poder empaparnos más de ellos. Claro, y con esa experiencia y con esos conocimientos, pues tratar de resolver temas como pudiera ser lo que está pasando en Guadalajara o evitar temas que nos están preocupando en otros lugares que pues están en la mira, ¿no? De posibles ataques similares. Luis Carlos, tú no sé si tú tengas más información en ese sentido legal del documento que busca Fernanda o alguna otra información. No, estamos exactamente parados en el mismo punto, esperando que se haga público, que tengamos acceso al documento, y que eventualmente, pues, nos sirva, como ya lo hemos comentado, sobre todo a las empresas. Por eso hablaba de ventana de oportunidad para que, las empresas, los grupos, que van a dar toros en el futuro, pues tienen que hoy tener en cuenta muchos detalles de estos, cómo se han generado estas
pues ya conocen los grupos prohibicionistas, ya encontraron el camino del amparo, ¿no? Y encuentran los jueces correctos que dan entrada y cabida a estos juicios de amparo y que, bueno, pueden parar el desarrollo de la fiesta, por ejemplo, en este caso, ¿no? La México, que vamos para 2 años, Guadalajara, que quién sabe para cuántos meses vengan por delante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Algo que yo nomás quisiera agregar, Juan Elías comentó algo muy importante, ¿no? Al hablar de los jóvenes y los porcentajes que nos dio, me parece que es muy importante, entre otras cosas, porque es siempre donde termina la plática, cuando estamos interactuando con gente que, pues, algunos son neutrales con respecto a la tauromaquia y otros decididamente contrarios, siempre termina en un punto, en la muerte. Y tenemos que hacerles entender que la muerte es una consecuencia de la vida. Eso es algo natural y que el ganado de abasto, como ya se mencionó, pues va a parar a un rastro. Ojalá y fueran a un rastro TIF de perdida, pero no, van a mataderos, inclusive algunos hasta clandestinos, ¿no? Ya no municipales, clandestinos, donde no hay el más mínimo respeto a la vida del animal, no hay condiciones necesarias para su manejo, ¿no? Es decir, a lo que quiero centrar es que tenemos que mostrar que la muerte es una cosa natural y además todos tenemos que pasar por ahí en algún momento, ¿no? Entonces, el toro bravo justamente va a defender su vida igual como la defiende el torero y eventualmente pues hay un balance, ¿no? Entre la fuerza bruta y la inteligencia y la consecuencia de esto es la muerte de uno u otro. Es todo. Sí, muchas gracias. Y también es muy fácil, o sea, precisamente por las condiciones de información que viven nuestros jóvenes y nuestros niños, o sea, que ellos tienen la información al alcance de un clic y saben buscarla y saben obtenerla. Lo que no siempre saben es procesarla o asimilarla o digerirla, ¿no? Entonces hay que ayudarles y hay que saber explicarles cómo es la reacción del toro al dolor, cómo es su sistema neuroendocrino, por qué cuando se muere en el toro, en el ruedo, tiene esos sistemas de analgesia tan altos, ¿no? Y por qué es tan diferente, por ejemplo, el sacrificio del toro respecto a otros sacrificios de animales. Exacto. Correcto. ¿Sabes qué sería genial que ojalá se pudiera hacer? Implica un esfuerzo grande. En el regreso a la próxima apertura que se ve inminente en la Plaza de Toros México, poder repartir, Fernanda, este manual práctico para la defensa de la tauromaquia. En algún momento, recuerdo, no me acuerdo si fue Casa Toreros o fue FCTH, que realizaron unos como manualitos muy prácticos, justamente con términos taurinos para que la gente en la Plaza de Toros empezara a aprender el paseillo, el picador, conceptos taurinos. Un manualito así que se pudiera empezar a repartir para esta gente y tenga elementos para poder pues argumentar, pelear, discutir, defender la tauromaquia, ¿no? La batalla cultural, claro. Pues mira, si tú conoces a alguien de la Plaza México y es el que se interese, pues adelante, o sea, la información está, pero vamos haciéndolo tú y yo en Outland, ¿qué te parece? Exactamente, por lo pronto en Outland lo voy a conversar. Por aquí está nuestro amigo Oscar Ruiz Esparza, también le voy a compartir los documentos con él para leerlos en conjunto y ver qué podemos utilizar de esta información tan importante para Outland, por lo pronto que es ya inminente ahora en febrero. Claro, y algo que podemos hacer cuando nos hablan de que el toro sufre, de las cosas que se le hacen al toro, porque además están
vienen de publicaciones que tienen como base o que ofrecen como evidencia una caricatura muchas veces. Entonces hay que decirles, oye, de esa publicación que viste, ¿dónde está la referencia? ¿De qué festejo fue? Necesito evidencia gráfica, necesito que me digas nombres de las personas que intervinieron en eso que dices que le hicieron al toro. Necesito que me digas el nombre de la ganadería, el nombre de los toreros, ¿a qué festejo concreto te refieres? ¿No? Y tenemos que empezar a pedirles evidencia. O sea, no solamente ofrecerla, pero también vamos a pedirles evidencia y vamos a decirles, oye, a ver, me estás diciendo que el toro sufre, ok, hay umbrales clínicos para medir el dolor, hay parámetros científicos para medir el dolor, pero no hay ningún parámetro científico, ni médico, ni clínico para medir el sufrimiento de ningún ser vivo, ya no digas del toro, Correcto. de nadie más, pero hay que empezar a pedirles evidencia. Correcto. Para repartir estos dos documentos, Fernanda, estoy dándome cuenta que algunas personas que nos acompañan hoy no están dentro del grupo de la Peña. Por ejemplo, Marco Antonio Domínguez, Jesús Vega. Si me pudieran poner en el chat su número de WhatsApp, me encargo yo de agregarlos y mandarles esta información pues para que la tengan, ¿no? Y todos los demás, entonces, siéntanse la libertad de poder, a su vez, retransmitirla. Claro que sí. Fernanda, pues yo creo que cerramos la plática el día de hoy. Ya nos fuimos ya 2 horas. Tampoco queremos tenerte aquí hasta muy altas horas de la noche. Y yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos hayas dedicado tiempo esta noche. Luis Carlos, también muchas gracias a ti por acercar a Fernanda, por ponerla en suerte el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Y porque sé el trabajo que se está realizando a través de Tauromaquia Mexicana. Por aquí hace un momento vi que estaba a Pepe Saborit, también le damos un saludo. Y yo me encargo aquí de tomar estos números para hacerles llegar esta información que nos compartes, Fernanda. Fernanda, pues ya para despedirnos, unas últimas sugerencias. Pues que les pidan a ellos evidencia. O sea, cuando la gente empiece a cuestionar su gusto o su afición, no engancharnos en argumentos subjetivos. O sea, acuérdense que de mi sentir al sentir de otro va a estar muy difícil que nos entendamos. Solamente ofrecerles diferentes puntos de vista, ofrecerles información, ofrecerles argumentos basados en la ciencia, la razón y la evidencia, para así cambiarles la perspectiva. No la percepción, pero la perspectiva. Y cuando vean que hay mucho más del toro o de la tauromaquia que no conocen, bueno, esa ha sido mi experiencia, ver que la gente literal recula, porque les empieza a dar argumentos que desconocían o que no tenían o te dicen, ah, eso no sabía. Ah, bueno, no sé, o preguntarles, oye, ¿cuándo fue la última vez que estuviste cerca de un toro bravo y a qué distancia? O sea, me estás hablando de lo que necesita el toro y de que tú sabes cómo protegerlo. Bueno, pues dime cuándo fue la última vez que estuviste cerca de un toro bravo y más o menos a qué distancia. Y si te dicen que no han estado cerca de un toro bravo, pues lo mismo, ya hay mucho turismo abierto en ganaderías y se les dice, oye, pues vamos a un paseo taurino, ven, te invito para que conozcas dónde vive el toro, te invito a que conozcas el hábitat del toro bravo, los santuarios que son las ganaderías, las dehesas en España. Te invito a que veas las diferentes, los demás animales de fauna silvestre que coexisten con el toro y a los que protege el toro bravo. Yo eso es lo que les diría, que no se enganchen en lo que uno siente, ni que se sientan atacados porque el otro no entiende cómo sientes tú. O sea, no lo van a entender y no importa que no lo entiendan. Pero en el momento que tú te enganchas y caes en la provocación, pues se hace el pleito y se hace el conflicto. Es bastante más fácil que uno se mantenga sereno y tranquilo y que en un momento dado, cuando ya estén bien prendidos y bien enojados, les digas, pero ¿qué onda? Pues ¿dónde está tu civilidad? ¿No se supone que tú eres moralmente superior a mí? ¿Por qué me estás atacando? Si no me vas a conceder ni los mismos 5 minutos que yo te concedí a ti para escucharte, pues entonces
Entonces, ¿dónde está su calidad? Claro. Así es, Fer. Pues, Gracias. Creo que don Valente don Valente estaba levantando la mano, perdón. Sí. Ay, es que ya no lo vi, don Valente, por cómo No, Adelante. Lo que pasa es que me gustó mucho sus argumentos, Fernanda, pero sobre todo ese cuando usted empieza a platicar de que esto va a ser algo privado y a usted le gustaría mucho ver finalmente a un hombre jugándose la vida frente a un toro en privado. Pero llegó usted a la última conclusión, que es la tauromaquia, que un hombre se juegue la vida frente a un toro bravo. Y mientras eso no ocurra, todos los demás argumentos salen sobrando. Ah, coincidimos totalmente, don Valente, coincidimos. No lo tengo enfrente porque si no lo abrazaba, pero es un abrazo virtual. Gracias. No, pues gracias a usted. Pues muchísimas gracias otra vez. Despedimos también a nuestros amigos que nos acompañaron en Facebook. También en Facebook, por favor, si les interesa compartir, que les hagamos llegar estos documentos a través déjenos un comentario con algún mecanismo de contacto, correo, teléfono, y yo me encargo de estarlos haciendo llegar. Fernanda, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya tomé los datos aquí en el chat. Denme oportunidad y durante el día de mañana les estaré haciendo llegar esta información. Y de nuevo, a los que están en el grupo de La Peña, por favor, pues ayúdenme a distribuirlos y a compartirlos. Por ahí lo voy a compartir con el grupo de Taurino de Ciudad Juárez, que por aquí está Manuel. No sé si todavía anda por aquí. Lo voy a compartir también con ellos, que son un grupo que ha estado trabajando mucho con nosotros también. Bueno, pues muy felices fiestas a todos. Muchas gracias, de veras, un abrazo para todos. Ya les mandaremos mensajes si nos ponemos en receso ya de vacaciones o todavía hacemos otra reunión, pero ahí nos ponemos de acuerdo en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos, pues buenas noches, nos despedimos, cerramos aquí la transmisión. Enhorabuena, Fernanda. Gracias, Fer. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. René, Hasta luego. Ceci, Rafa, a todos. Enhorabuena, Fer. Enhorabuena, Fer. Un abrazo fuerte. Triunfo. Fuerte, René y Cintia, y a todos, y a Ceci, y a Rafa, bueno, a todos. Gracias, Fernanda. Carlos, Luis Carlos.